Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Él es la vid y nosotros los sarmientos. Y tenemos que estar todos unidos a Él. Ese es el mensaje. Siga. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Paren la oreja. Y cada uno en su lugar es parte de Él. Y cada uno en su lugar es parte de Él. Y ahí viene. En primer lugar. A ver, otra vez. En primer lugar. Observen que hay una jerarquía. Observen que hay un orden. Sí, es un cuerpo, pero dentro del cuerpo hay orden. Otra vez. En primer lugar. En primer lugar, vean el orden. Vean la jerarquía. En primer lugar están los que Dios hizo apóstoles. Ahí está. No me empuje. En primer lugar, otra vez. En primer lugar está los que Dios hizo apóstoles. Ahí. ¿Se dan cuenta que en la iglesia de Cristo deben existir apóstoles? Pero ojo, no apóstoles que los hombres mismos hayan elegido apóstoles, sino los que Dios haya elegido a apóstoles. Repítalo. En primer lugar. En la iglesia de Dios, en primer lugar está los que Dios hizo apóstoles. No es que usted agarró la Biblia hoy. Ayer era un borracho, un sinvergüenza. Hoy agarra la Biblia, se la mete debajo del brazo y comienza a decir: yo soy apóstol, pastor, evangelista. Vaya otro con ese cuento. Porque dentro de la iglesia, en primer lugar, están los que Dios ha hecho apóstoles. Que en castellano, los que Dios ha elegido y ha consagrado dentro de la iglesia como apóstoles. De otra manera, lo que usted y yo hemos dicho siempre: la iglesia es una, santa, católica y apostólica, porque tiene aquellos hombres que Dios ha elegido apóstoles. Y si Dios no lo ha elegido apóstol, con la sucesión de las manos, que es como se transmite ese poder y se nombra apóstoles, tal como está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2, cuando eligieron a Pablo apóstol a través de la imposición de manos, entonces no puede ser apóstol de Dios. Será apóstol de Maldraque el mago, pero no de Dios. La jerarquía dentro de la iglesia. Primer lugar están los que Dios eligió apóstoles. Ciertamente somos un cuerpo, pero Dios ha querido que en ese cuerpo haya en primer lugar apóstoles. Dale. En segundo lugar, los profetas. En segundo lugar, los profetas. Es decir, aquellos que vienen a predicar la palabra de Dios sin cambiarla, sin distorsionarla. Vienen a predicar la palabra de Dios tal y como Dios la mandó. Porque hoy día hay muchos que predican la palabra de Dios y se llaman evangélicos, cristianos evangélicos. Pero no son profetas, porque vienen cambiando el evangelio de Cristo. Antes se decía lo que se dice hoy dentro de la iglesia: hay que confesar los pecados, y ellos vienen cambiando el evangelio. No hay que confesarse. Siempre se ha enseñado: Cristo está en la hostia, y ellos vienen a decir: Cristo no está en la hostia, es un mero símbolo. Siempre se ha tenido desde el comienzo del cristianismo, San Lucas 1:26 en adelante, un amor especial hacia la Virgen María, hasta el punto que en el versículo 48 dice: desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Y vienen los protestantes y dicen: no, María no es dichosa, María no es importante. Vienen cambiando el evangelio. No son profetas, son falsos profetas. Siga. En tercer lugar, los maestros. Los maestros, se lo traduzco en castellano: que nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta, como lo dicen los protestantes, porque si no, ¿para qué están los maestros? Los maestros están para enseñar, de modo que la gente no invente, de modo que la gente no enseñe mentiras. Para eso están los maestros.
Y dice la Biblia que Dios, para que haya unidad en el cuerpo, dejó primero apóstoles, profetas, maestros, y está nombrando en orden: primero, segundo, tercero. Y paren la oreja, que habiendo apóstoles de Cristo, que no cambien el evangelio y que lo enseñen al pueblo, ya con eso la iglesia se mantiene fiel hasta el final. Y después de ahí se acabó la jerarquía y viene lo que los protestantes ponen en primer lugar, pero que la Biblia no lo pone en primer lugar. Miren lo que los protestantes ponen en primer lugar, dale. Después vienen los milagros. Después los milagros. Los protestantes, ¿a dónde meten los milagros? En primer lugar. Nosotros somos la iglesia de Cristo, porque aquí hay poder, aleluya, gloria al Señor. Aquí se hacen milagros. En la iglesia católica no hay milagros. Esta es la iglesia de Cristo. Vaya otro con otro cuento. En la iglesia de Cristo, en primer lugar no están los milagros, están los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Después los milagros. No me metan los milagros en primer lugar. Sigue. Luego el don de curaciones. Después del don de curaciones, y ahí viene el otro don que los protestantes meten en segundo lugar. La asistencia material. Ahí viene. La administración. Ahí viene. En la iglesia y los diversos dones de lenguas. Y los diversos dones de lengua. Dicen los protestantes: nosotros somos la iglesia de Cristo porque yo hablo en lengua. En estos días me encontré una señora. Iba en el carro, la señora conocía a mi papá, conocía a mi familia, me conocía a mí de pequeño, yo no me acordaba quién era. Iba con mi hermano, y cuando la señora nos vio, comenzó a hablar con mi hermano que iba manejando y comenzó a decirle: yo me salí de la iglesia católica y ahora pertenezco a la iglesia verdadera de Cristo. Y mi hermano, para torearla, para soltármela a mí, entonces le dice: a ver, ¿y por qué usted pertenece a la iglesia de Cristo? Le dice: porque yo hablo en lengua. Ponga cuidado que yo hablo en lengua. Yo, viendo la ignorancia, me dio fue risita y me quedé callado. ¿Quién dijo que estaba en primer lugar el don de lengua? Los protestantes, pero la Biblia no lo dice. La Biblia dice en primer lugar los apóstoles. Para usted saber cuál es la iglesia de Cristo, lo primero que tiene que ver si esos apóstoles de la iglesia son nombrados por Dios, dejados por Dios, traen la sucesión apostólica. 2, si son verdaderos profetas que no hayan cambiado la doctrina de Cristo. 3, si son maestros que enseñen como Jesús enseñó. Los protestantes, para engañar al católico, dicen: aquí hay poder, en primer lugar los milagros, esta es la iglesia de Cristo. En segundo lugar, el don de lengua. Aquí se habla en lengua. ¿Qué cuento? Eso no es la jerarquía dentro de la iglesia. Yo quiero que ustedes comprendan que Jesucristo fundó una sola iglesia. Y es un plan que Dios tenía, un proyecto. Y usted y yo debemos sentirnos felices y orgullosos de estar dentro de la iglesia de Cristo. Es una iglesia universal. Es una iglesia católica, porque Dios es católico. Dios ama a todos los pueblos, a todos los hombres. Quiere la salvación de todos los hombres. Dios es católico. Entonces la iglesia de Cristo ha de ser una iglesia que exprese el sentimiento, el corazón, el pensar de Dios. Un pensar, un querer universal. Por eso se llama iglesia católica. Y eso le duele a los hermanos separados, porque ellos no son la iglesia de Jesucristo, la iglesia universal, la iglesia, el cuerpo de Cristo que Él ha dejado. Y siéntanse orgullosos de pertenecer a esa iglesia y amen a esa iglesia. Defienden a esa iglesia. Preocúpense por esa iglesia sabiendo que todos somos miembros de esa iglesia. Y si así lo hacemos, un día como iglesia vamos a ir a gozar en el reino de los cielos, porque allá donde está nuestra cabeza que ha subido, también irá el cuerpo que es la iglesia, y estaremos reinando con Cristo eternamente en el reino celestial. Amén.